El acecho. Una de las experiencias más angustiantes que podremos vivir jamás. Cuando los vellos se erizan, la respiración se pausa y el cuerpo se entume del pánico. ¿A dónde correr cuando las piernas no reaccionan? ¿A dónde mirar cuando la ansiedad desborda los sentidos? ¿Cómo escapar cuando el único acceso a la salida se encuentra asediado por tu peor pesadilla? Es hora del relato. Es momento de narrar historias. Es tiempo de adentrarnos en lo más profundo de nuestros miedos, en lo más recóndito de el baúl de los ecos. Traído para ti por Narval Media. Síguenos y no te pierdas nuestras historias. En esta entrega presentamos Habitación 654. Para el siguiente relato se modificaron las identidades y el lugar de los hechos a fin de mantener el anonimato de su protagonista. Aurora, de 26 años, fue enviada a la capital para lograr cerrar tratos con un cliente importante. Era su primer viaje de trabajo en solitario. Tenía cierto temor por no obtener una buena negociación. La compañía para la que trabajaba le dio el voto de confianza y esperaba de ella que lograra el objetivo. La joven llegó a un hotel céntrico, de esos que suelen hospedar a ejecutivos en viajes laborales. Se registró. Le dieron la habitación 654 en el 6º piso. Ella subió por el ascensor. Deseaba llegar a su cuarto, dejar todo y descansar un poco. Mañana tendría que revisar algunos locales. Y en la tarde tenía pactada la dichosa junta, esa que la mantenía tensa y preocupada. En el ascensor había 3 personas más. Era un espacio reducido, porque todos entraron con maletas. Aurora se sentía incómoda por estar encerrada entre desconocidos y por esos penosos silencios que la hacían querer escapar. Empezó a tararear mentalmente una canción para tratar de hacer más llevadero el trayecto. Poco a poco, los demás huéspedes se fueron quedando en otros pisos, hasta que al llegar al 6º, se encontró sola. Aurora abandonó el ascensor un poco extrañada. Parecía que en ese piso casi no había cuartos ocupados. Después de meditarlo, llegó a la conclusión de que así sería mejor. No tendría que preocuparse por gente ruidosa, que nunca faltan en los hoteles, incluso en los que parecen ser los más acogedores. Su cuarto se encontraba hasta el otro extremo del pasillo. Ella empezó a andar lentamente. Daba la sensación de que cada paso que daba, más se alejaba su destino. Se percibía una atmósfera de tristeza, como si ese lugar borrara la sonrisa del rostro de quien caminara en él. Esto, aunado al sonido del eco en los pasos de la joven, solo incrementaba la desolación. Estaba cansada y tenía bastante hambre. Así que después de instalarse en su habitación, bajó a cenar en el restaurante del hotel. Estuvo ahí hasta cerca de las 10 de la noche. Todo ese tiempo, Aurora estuvo impaciente. Le extrañaba porque ella misma no sabía el motivo. Terminó de cenar y pidió un café. Lo bebía a sorbos muy pequeños. No lo terminó. Tenía la mirada perdida, fija en el horizonte. Por su mente pasaban muchas cosas. Realmente eran pensamientos dispersos que iban desde pendientes laborales, situaciones en casa,
economía personal, hasta de un vestido que había visto en el aparador de una boutique y del cual se arrepentía no haber comprado en ese momento. Al regresar del viaje iría a probárselo. Si ya puesto le gustaba, lo compraría. Un mesero hizo que saliera de sus pensamientos. Le indicaba que estaban por cerrar. Ella tomó su bolsa, pagó y subió a su cuarto. Su trayecto en el ascensor fue en solitario, nada fuera de lo normal. Al llegar al 6º piso, se abrieron las puertas y justo cuando Aurora empezó a andar de nueva cuenta, en ese pasillo se dejó escuchar un pitido agudo. Era leve pero constante, al grado de ser irritante. Conforme la joven caminaba, se tocaba los oídos como tratando de sacudirse esa sensación de malestar. Una vez estando frente a la puerta de su habitación, se dispuso a sacar la llave de su bolso. La buscaba y no las encontraba. Metía la mano hasta el fondo y nada. Por más que verificaba los compartimentos del bolso, la llave no aparecía. De pronto, el pitido se escuchó con más fuerza. Y unos segundos después, reinó la calma. Ese silencio tan abrupto hizo que Aurora soltara de pronto su bolso. Instintivamente, volteó hacia el fondo del pasillo y observó un hombre alto, delgado, vestido todo de negro. Su rostro no se apreciaba con facilidad. Daba la impresión de que estuviese borroso. Ninguna facción detectable a simple vista. Ahí se encontraba inmóvil, de pie, erguido, en una postura silenciosamente amenazante. Ella intentó no apartar la vista mientras buscaba a tientas el bolso en el suelo, pero la ansiedad le exigió desatender la presencia. Ahí estaba el bolso abierto, su lápiz labial que había rodado y la llave del cuarto. Se aferró a ella y se puso de pie. Intentaba abrir la puerta de su habitación. La joven temblaba al no lograr introducir la llave en el picaporte y hacerlo girar. Se sentía torpe al darle más atención a la presencia del pasillo. Si bien no se movía, para ella era motivo de huida. El corazón de la chica palpitaba rápidamente. Aurora logró abrir la puerta torpemente. Entró y cerró de un portazo. Se quedó unos minutos en silencio, recargada en ella. Su corazón latía agitadamente. Nunca pensó ser testigo de una cosa así de extraña. Aún temblando, se asomó por la mirilla. No había señal de que el hombre estuviese acechando. La joven recuperó de momento la tranquilidad. Fue al sanitario a preparar la tina. Necesitaba relajarse. Decidió hacerlo con un reparador baño de burbujas. Se sumergió y cerró los ojos. Momentos después, se quedó dormida plácidamente. La calma había regresado a su entorno. El teléfono de la habitación empezó a escucharse. Aurora abrió los ojos de forma angustiante y dejó escapar un sonido gutural de asombro. Regresaba a la realidad. Rápidamente tomó una bata de baño y mientras se acercaba al teléfono, el timbre seguía insistente. Justo cuando levantó el auricular para contestar, colgaron. Marcó a la recepción para preguntar de qué número telefónico habían enlazado la llamada a su habitación.
pero le dijeron que no había recibido llamada alguna. Aurora, extrañada, se limitó a colgar sin dar las gracias. Regresó al baño a secarse y ponerse la pijama. Tomó unos documentos de trabajo que necesitaba revisar. Los empezó a hojear, pero no podía concentrarse. El recuerdo del hombre sin rostro que había visto en el pasillo no la dejaba en paz. Necesitaba sacárselo de la mente, pero no podía. Su nivel de curiosidad crecía poco a poco por saber quién era, y no había forma de detenerlo. Así que dejó las cosas a un lado y fue a la puerta de su cuarto para asomarse por la mirilla. Revisó y no había nada. Aurora dejó escapar una sonrisa burlona para ella misma. Estaba convencida de que el estrés laboral y el cansancio del viaje le habían hecho una mala jugada. Aún así, decidió reafirmar esa extraña sensación de tranquilidad que percibía. Ella quitó el pasador de la puerta, la abrió y dejó asomar su cabeza hacia un lado del pasillo. Nada, no había nadie. Giró su cabeza para observar el otro extremo. Y ahí estaba el hombre sin rostro, lejano, firmemente erguido y silencioso. La joven ahogó un grito de terror, tapándose la boca con las manos, pero al hacerlo, no pudo ejecutar un movimiento más. La paralizó el terror que la abordaba. Su pecho inmóvil no permitía inhalar ni exhalar, y el grito que había ahogado lo intentaba recuperar y soltar, pero no podía hacerlo. Y todo esto pasaba mientras seguía con su mirada clavada en la siniestra presencia. Habían sido 3, 10 o 100 segundos sin poderse mover, pero para Aurora el tiempo se había detenido. Y así, sumergida en un cuerpo de piedra, de pronto y sin aviso, una avalancha de adrenalina le devolvió la movilidad. Inhaló, corrió e inmediatamente cerró la puerta de golpe y colocó el cerrojo. Aurora comenzó a llorar y de forma instintiva corrió para encerrarse en el ropero. Ahí se quedó agazapada, temblando y llorando silenciosamente. Hizo exactamente lo mismo como cuando era pequeña, después de haber tenido una pesadilla. Se acurrucaba débil y temblorosa en espera de que llegase alguien a reconfortarla. Pero ahí se encontraba sola, lejos de casa, y tenía que vencer ese miedo por ella misma. No daba crédito a lo que estaba viviendo. Ella era una chica tranquila, no le hacía mal a nadie. Al contrario, procuraba ayudar a quien lo necesitara, y por eso se sentía tan frustrada por lo que ocurría. Su primer instinto fue llamar a recepción, pero no lo hizo. Estaba segura que la tacharían de loca porque, ¿cómo explicarles que en el pasillo del 6º piso está un hombre vestido de negro, al cual no se le distingue el rostro? ¿Cómo hacerles entender que tiene un miedo infantil de algo que parece irreal? Así que después de meditarlo objetivamente, se convenció a sí misma que todo era producto del cansancio y del estrés. Prefirió descartar esa idea e irse a dormir. Mañana sería un día extenuante y vital para ella laboralmente hablando. La joven no tuvo problema para quedarse dormida. Era entendible que entre el cansancio, el miedo y el desgaste emocional cayera fácilmente en un sueño profundo. Todo era paz en la habitación 654.
Comenzó a llover. El agua caía de forma constante. El sonido parecía acurrucar a Aurora de forma plácida y amena. Ella dormía de lo más tranquila. De pronto, su corazón comenzó a agitarse. En sueños observaba un escenario gris, como una neblina que oculta todo a simple vista. Ese manto gris desaparecía de forma lenta y daba paso a la figura del hombre vestido de negro, nuevamente silencioso, erguido, pero ahora se movía. Caminaba de forma acartonada, como si sus pasos no fueran seguros, pero conforme se desplazaba, iba mejorando su andar. Eso a la joven le producía pánico en su sueño. Tenía la sensación de que de improviso estaría a merced de él, o de eso, porque no sabía definir qué era en realidad. Aurora veía cómo esa presencia se acercaba cada vez más a ella. Le tenía terror, pero a pesar de ello, en su sueño mantenía la mirada clavada en él. Ese hombre se convirtió en el centro de su atención, casi al punto de encontrarse frente a frente, a escasos pasos uno del otro. Aurora logró despertarse del sueño. Se levantó de la cama de golpe, sudando frío, agitada, y con una angustia tal que el simple hecho de poner los pies en el suelo producía en ella verdadera ansiedad. La chica volteó a la ventana. El ruido de la lluvia sobre el vidrio la sacó de su trance. Rió nerviosamente y se maldijo a sí misma por ser tan débil, por permitir que los problemas la agobiaran de esa forma. Estaba decidida que una vez regresando a casa, después de ese viaje de trabajo, se tomaría la vida más relajada, convencida de que nadie ni nada le quitarían esa tranquilidad. Y así, con esa mentalidad positiva, Aurora regresó a dormir. El resto de la noche lo descansó plácidamente. El sonido de la alarma indicaba el inicio de un nuevo día. Aurora despertó recargada y con ánimos. Su comportamiento dinámico daba por hecho que sus miedos se habían disipado y que todo quedaba como una mala experiencia, producto de su imaginación desbordada. Afuera aún llovía, pero ahora con más intensidad. Los relámpagos y truenos proclamaban que ese día iba a ser de tormenta constante. Las nubes estaban de un gris muy oscuro, casi negras. La lluvia sería la compañera permanente en las actividades de Aurora. Para ganar tiempo decidió pedir servicio a la habitación, así que marcó y lo solicitó. Dentro de un rato estaría disfrutando de su desayuno. Mientras tanto, se alistaba para empezar su jornada. Quería lucir perfecta para los encuentros de trabajo. Por eso tardó más que de costumbre en alistarse. Aún así, disponía de tiempo. Le extrañó que el servicio a la habitación no hubiera llegado. Según sus cálculos, ya había pasado más de una hora. Estaba llamando a recepción para reclamar su desayuno, cuando en ese momento se escuchó que tocaban la puerta. En automático, Aurora giró el seguro y quitó el picaporte. Tenía bastante hambre. Se limitaría a tomar sus platillos sin reclamar la tardanza. No tenía la intención de drenar su energía en quejas o conflictos. La joven abrió la puerta y se quedó perpleja. No había nadie frente a ella. Apenas estaba asimilando el hecho, cuando a través de la ventana se dejó ver un enorme flashazo de luz que invadió la habitación.
acompañado inmediatamente de un trueno muy fuerte. Se encontraba en el centro de la tormenta. Veía un poco borroso por la luz del rayo. Era cuestión de esperar a que los ojos descansaran de aquella carga luminosa. Aún y con la vista lastimada, intentó ver por el pasillo si alguien se encontraba ahí. Como no logró enfocar de forma correcta, se volteó, entró a tientas y cerró la puerta del cuarto. De pronto cayó al suelo por haber pisado sobre humedad, pues caminaba descalza. Una vez en el suelo, se extrañó que estuviese mojado el piso. Ella no había andado por ahí. Al levantarse observó que el agua venía de la ventana abierta y había huellas de pisadas con calzado. Eso no era posible. Estaba en un sexto piso. Dejó escapar un grito de pánico. Volteó rápidamente a su alrededor, pero no había nadie. Abandonó la habitación y salió corriendo, pidiendo auxilio por el extenso pasillo. El estruendo del vendaval ahogaba su intento de ser escuchada. Aurora llegó al ascensor y comenzó a tocar de forma violenta los botones para bajar al lobby y pedir ayuda. En eso, voltea hacia el fondo del pasillo y una vez más se encontró al misterioso hombre, erguido, pero esta ocasión caminaba hacia ella, levantando las manos como si quisiese aprisionarla. Conforme avanzaba, podía ver su cuerpo claramente. La ropa negra estaba desgastada, como si tuviera años usándola. Era delgado, de piel seca, oscura y sin vida. Se notaba en manos y cuello. Tenía sus uñas largas, gruesas y afiladas. Portaba un calzado antiguo y el rostro carecía de facciones. No se distinguía. Solo era oscuridad total. Difícil de describirlo con solo verlo deprisa, porque Aurora se concentraba histérica, tratando de abrir la puerta del ascensor. Se abrió el elevador, al momento en que el ser alcanzó a sujetar a Aurora de la muñeca. Ella jalaba con todas sus fuerzas para escaparse, hasta que el hombre sin rostro la soltó, no sin antes dejarle una herida profunda en la muñeca y el brazo. Una vez dentro de la cabina, ella oprimió el botón para cerrar la puerta. Aurora se encontraba en el sexto piso. Cada nivel hacia abajo parecía una eternidad. No podía creer que estaba viviendo esta pesadilla. ¿En qué momento la tranquilidad desapareció de su vida? ¿Cómo fue posible que un aburrido viaje de negocios se convirtiera en esta escena de horror y misterio? Primero creía que su cuerpo cansado le jugaba una mala pasada. Pero no. Todo había sido real. Se había caído con el agua que salía de una ventana que ella nunca abrió. Y ahora tenía una herida horrible y sangrante en el brazo. Cuando el ascensor se abría lentamente al llegar al lobby, Aurora observaba aterrada al hombre sin rostro. Una vez más, ahí frente a ella, vestido de negro, erguido y en silencio. Listo para llevársela, para arrancarla de este mundo. La joven lanzaba gritos de angustia. Se aventó a una esquina del elevador. Trataba de protegerse de lo inevitable. Dejó escapar su último grito de auxilio, que fue interrumpido abruptamente. La puerta terminó de abrir por completo y observó que todo se encontraba en calma. Había gente en el lobby. Algunos leían el periódico, otros charlaban como si nada.
Todo estaba en paz, nada fuera de lo habitual, y no estaba herida. Tuvo miedo y dudaba de pedir ayuda. A esas alturas ya no sabía si lo había imaginado o en efecto vivió ese suceso tan extraño. Estaba convencida de que dar explicaciones sin lógica para otros sería agobiante para ella. La tacharían de loca. Caminó rápidamente a la entrada principal del hotel. Aún llovía, pero la tormenta eléctrica se había borrado del cielo. Así que salió de ahí en silencio. Tenía que ordenar sus pensamientos. ¿Había experimentado ese suceso escalofriante? ¿O todo fue producto de su imaginación? Cualquier respuesta que decidiese le atormentaría el resto de sus días. Hasta aquí nuestro relato. Experiencias inusuales que nos marcan, las hemos vivido todos alguna vez. Cuéntanos las tuyas. Comenta, comparte y no olvides seguirnos. Que el baúl de los ecos sea nuestro punto de reunión, donde historias, leyendas y anécdotas insólitas sean la excusa perfecta para apagar la luz y escuchar una historia alucinante. Hasta el próximo relato. El estrés postraumático que desencadenó el incidente obligó a Aurora a someterse a psicoterapia. Ante la alusión de delirios sugerida por los profesionales, Aurora optó por suspender su tratamiento. Decidió sobrellevar las consecuencias de aquel oscuro evento por cuenta propia.